A partir de estos momentos, nos enlazamos con las regiones del país a través de Conexión Perú. Te informamos y te acercamos al Perú. Vamos a tomar contacto a esta hora con el general de la Policía Nacional del Perú en situación de retiro, Edgardo Garrido, ex subcomandante general de la Policía Nacional de Perú, especialista en temas de investigación. Qué gusto saludarlo, general Garrido, muy amable como siempre. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes, gracias por la invitación y saludos a toda su audiencia. ¿Cómo está mirando el tema de la inseguridad ciudadana? Ya parece ser que se ha desbordado, ¿no? Lo que vemos a diario, no solamente ya en Lima, sino en todo el país, son temas que tienen que llamar más a la reflexión, a una acción directa ya de parte de las autoridades, ¿no? ¿Qué es lo que está faltando? ¿Qué es lo que se tiene que hacer, ¿no? Usted es un especialista en temas de investigación, ¿no? ¿Por qué hemos llegado a este nivel? Bueno, siempre se ha dicho de que los gobiernos de turno no han implementado un plan estratégico a largo plazo para contrarrestar este fenómeno. Hay que tener presente que este fenómeno no es un problema netamente policial. La criminalidad en nuestro país es un problema social, un problema económico que requiere soluciones multisectoriales. Eso es importantísimo. De un tiempo a esta parte, la policía ha sido abandonada, ha sido desprotegida y, lo peor, que no ha sido dotada de los medios tecnológicos, del aspecto logístico, de infraestructura y principalmente de un respaldo político y un respaldo procedimental y judicial, a fin de que el efectivo policial trabaje con el respaldo, con el aval del gobierno y de los entes competentes. Ahora, lo que estamos viendo en los últimos días, ¿no? Grafica un poco que no tenemos estrategia, por un lado, pero grafica otro tema, que la población está totalmente desguarnecida. Ayer, un asesinato a un teniente alcalde en Santa Anita. Hoy, en la mañana, en Lima, en Puente Piedra, una pareja asesinada también por sicarios. Y hemos visto una sucesión de hechos. Y hay ciudades que se denominan que son ya calientes, ¿no? En el norte del país tenemos Piura, tenemos Jaén, en el sur del país tenemos ciudades que también enfrentan situaciones bastante vulnerables en cuanto a seguridad ciudadana o inseguridad, ¿no? Como es el tema en Puno, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que falta? Un trabajo más coordinado también con los gobiernos locales, un trabajo más coordinado con la propia ciudadanía. ¿Qué es lo que falta? Bueno, lo primero, falta presupuesto. Eso es básico. Policía, el Ministerio del Interior tiene un promedio de 12.000 millones de soles de presupuesto, pero de esa cantidad no hay nada para inversión, ni mucho menos para mejorar la infraestructura. No hay tecnología. La poca tecnología que existe la podemos ver a través de las cámaras que tienen las municipalidades o las pocas cámaras que tiene la policía. Pero esas cámaras se han limitado solamente para mostrar, para ver, para observar cómo sucedió el hecho delictivo, pero no para monitorear e identificar. Ese es un punto importante que carecemos. Segundo, la inteligencia, que debe ser transversal, tanto para la prevención como para la investigación del delito, está alicaída. Como consecuencia del gobierno de Pedro Castillo, todo el sistema de inteligencia ha sido destrozado, ha sido eliminado. Recién se está repotenciando nuevamente. Y a eso le agregamos los conflictos sociales, que ha obligado que los policías que estaban cumpliendo labor de prevención, de investigación, se trasladen a las zonas de conflicto o estén dedicadas acá a controlar el orden público
y no a la prevención, y no a la investigación, ni mucho menos a la inteligencia. Entonces, no ha existido una fortaleza policial necesaria para poder enfrentar este problema. Y a esto le agregamos la situación económica, le agregamos la presencia de delincuentes extranjeros. Tenemos una frontera que es permisible, tenemos una frontera que es una coladera. Hoy en día no existe una política de control migratorio. Por esas zonas fronterizas transitan mercancía ilegal, ingresan ciudadanos, delincuentes, con antecedentes, requisitoriados a nivel internacional. Por ahí transitan droga, insumos, armas, medicina de contrabando, oro. En otras palabras, es una puerta abierta hacia nuestro país. Y eso trae como consecuencia más violencia, porque la violencia extranjera, como la venezolana, es mucho más violenta y tiene nuevas modalidades. Nuevas modalidades, son mucho más avesados, de tal forma de que ha generado mayor percepción de inseguridad y mayores víctimas. Hoy en día, el año pasado, ha habido más de 1.500 homicidios violentos. Eso es sumamente grave. Celulares robados, son cerca de 4.500 celulares diarios que se roban. En conclusión, la criminalidad ha crecido un 20% aproximadamente, con la tendencia hacia el alza. Entonces la situación es sumamente complicada. Y nuestro gobierno de turno no hace absolutamente nada. Por el contrario, ha limitado a la policía y a las Fuerzas Armadas para que utilicen las armas por el mal llamado costo social que les puede perjudicar al gobierno de turno. Ahora, el dato que usted nos da es bastante relevante. 20% ha crecido la criminalidad, o sea, los hechos delictivos en el país. Pero lo escuchaba con atención a lo que usted mencionó hace unos momentos, general Garrido. El presupuesto no es suficiente y no tenemos una capacidad tecnológica como para combatir justamente ya la criminalidad organizada. ¿Eso qué significa? ¿Que estamos a la saga con otros países? Me gustaría que usted, que conoce bastante, nos haga una comparación. ¿Cómo se trabaja en Chile? ¿Cómo se trabaja en Colombia? ¿Cómo se trabaja en otros países? A ver, hablando de tecnología, si nosotros vamos a Bogotá o vamos a Santiago, nosotros nos paseamos por la calle y vamos a ver pocos policías. Pero a la hora que se comete un hecho delictivo, los policías cercan la zona donde sucedió el hecho. Y los policías van de inmediato y lo capturan. ¿Por qué? Porque la policía monitorea todas las cámaras, no como acá que se utilizan para saber o ver cómo sucedieron los hechos. Allá la cámara lo capta y lo sigue, le hace un seguimiento, un monitoreo, y va indicando dónde está el sujeto. En Colombia y en Chile tienen laboratorio de criminalística de tercer, cuarto nivel, es decir, con alta tecnología. Nosotros tenemos laboratorios obsoletos y solamente tenemos acá en Lima uno, y los demás son de pequeño nivel. Entonces, eso limita el accionar de la investigación. Como decía, el tema de la inteligencia para ellos es importante, es una herramienta fundamental para combatir el delito. Acá en nuestro país, como repito, Castillo ha destrozado el sistema de inteligencia. Entonces es mucho más difícil para los policías, pese a que son buenos, pese a que son eficientes, es mucho más difícil identificarlos, es mucho más difícil poderlos ubicar. ¿Por qué? Porque no tenemos la tecnología, no tenemos las bases de datos adecuadas. Ahora, general, aprovecho esta conversación. Hace unos días el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, él ha solicitado al ministro de Defensa que las Fuerzas Armadas apoyen en la lucha contra la inseguridad ciudadana, ¿no? Él señala que las Fuerzas Armadas pueden integrar el patrullaje o apoyar el patrullaje de la policía y el serenazgo. ¿Cómo usted mira esta propuesta? Si esta propuesta es viable, no es viable. A ver, el hecho de que el gobierno disponga la participación de las Fuerzas Armadas
en apoyo a la policía para combatir la inseguridad, la criminalidad, eso ya demuestra una incapacidad, una ineptitud del gobierno para poder controlar el problema. Y además se evidencia que la policía está debilitada y ha sido superada. Y en vez de optar por repotenciar y mejorar la capacidad operativa y el funcionamiento de la policía como debe ser, estos señores optan por lo fácil. Simplemente optan por traer a las Fuerzas Armadas, por sacar a las Fuerzas Armadas a la calle para que dé una sensación de seguridad. Pero eso no resuelve el problema. La presencia de las Fuerzas Armadas es simplemente un tema, es un discurso populista que busca tranquilizar a la población, pero es un paliativo, solo es eso. Ya existen antecedentes. En el Callao, en el 2005, hubo estado de emergencia. ¿Qué sucedió? La delincuencia del Callao se trasladó a Breña, se trasladó al distrito de San Martín y al distrito del Cono Norte. ¿Por qué? Porque el delito es itinerante. Los grandes políticos, los supuestos expertos, no se dan cuenta que el delincuente, cuando hay control en determinada zona, migra, se va a otro lugar. Y eso es lo que pasó en esa oportunidad. Si bien es cierto, el Callao bajó su índice criminal, pero automáticamente bajo el efecto globo se incrementó en San Martín de Porras, Breña y toda la zona del Cono Norte. Y hoy, pasados unos cuantos años, tenemos criminalidad al mismo nivel, tanto en el Callao como en San Martín y el Cono Norte. Eso no se puede dar. Para combatir la delincuencia se tiene que combatir a nivel de todo el territorio nacional, no darle escapatoria. Hay que asfixiarlos. Eso es lo que se tiene que hacer. Ahora, poner a las Fuerzas Armadas para que combatan la criminalidad, hay que establecer que las Fuerzas Armadas, si bien es cierto, el artículo 165 de la Constitución establece que las Fuerzas Armadas están para garantizar la independencia, la soberanía y la integridad del territorio, no están para prevenir, ni mucho menos detener e investigar el delito. Entonces, bajo ese concepto, las Fuerzas Armadas no están facultadas legalmente para intervenir. No tienen los efectivos necesarios. Trae desprestigio para dichas instituciones. ¿Por qué? Porque esas instituciones posteriormente son cuestionadas, son denunciadas y hasta sentenciadas. Entonces eso genera también un rechazo por parte de los miembros de las Fuerzas Armadas. No están capacitados para dicha función. Ellos no previenen, no investigan, ni pueden detener a un ciudadano. Y es más, el equipo, el armamento que ellos tienen, no es el apropiado para poder combatir la delincuencia. Muy bien, general Edgardo Garrido, ex comandante general de la Policía Nacional de Perú, especialista en temas de investigación. Como siempre, ha sido grato dialogar con usted. Muy amable, gusto de escucharlo. Buenas tardes. Muchas gracias. A sus órdenes siempre. Hasta luego. Gracias. Hemos presentado Conexión Perú. Mañana retornamos para seguir informando y acercándote al Perú a través de Conexión Perú.